Aunque yo no pueda explicarte, si yo fuera el hijo pródigo, yo no podría explicarte por qué el padre lo hizo. ¿Qué fue lo que había? ¿Qué fue lo que él quería? Pero dame una razón de por qué él te perdonó. No sé cuál es la razón la que él me perdonó. Yo lo que te puedo decir es que creí. Y el día que creí, caminé hacia él. Y cuando caminé hacia él, me perdonó. Y yo fui con la expectativa de que fuera tan solo un jornalero y me hizo otra vez más su hijo. No tan solo eso, cuando llegué allí tenía un corderito, un becerrito, ¿verdad? Un corderito gordo, dice la Biblia. Eso quiere decir que lo había estado alimentando. Si él lo estaba alimentando, quiere decir que tenía fe de que algún día yo iba a regresar. Así que le estaba esperando que yo regresara. Eso es lo único que te puedo decir. Toda la evidencia a mi alrededor me demuestra que lo que he creído se ha manifestado en nuestra vida. Esa debe ser la experiencia de todo creyente. Tú no tenías paz cuando estabas sin Dios. Creíste en Dios y ahora tienes paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando tú miras todo a tu alrededor, la experiencia que estás teniendo valida la fe, y la experiencia te da entonces razón para seguir creyendo, porque te da la confianza, porque ahora el objeto de tu fe se ha demostrado fiel en tu vida. Pero el inicio es la fe que se recibe. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hay varios versos o varias ideas que quiero mostrarte acerca de la fe y de esta experiencia en el día de hoy, para entonces mostrarte el aspecto del razonamiento y cómo esto opera por unos momentos. Cuando nosotros miramos y tratamos de conciliar estas dos ideas, la idea de la fe y de la razón, nosotros que queremos defender la fe en el momento de la apologética, tenemos que batallar y saber ciertos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, lo número uno con respecto a la fe. La Biblia nos declara que la fe no es por vista. Por eso que la gente dice, bueno, que tú no puedes tener razón o no puedes usar la razón, porque la fe no es por vista. Tú y yo tenemos que vivir por lo que no vemos, como dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. La realidad es que nosotros no nos dejamos llevar por lo que vemos en el mundo natural, sino por la convicción que hay en nuestro interior. Y estamos entonces quizás en un periodo de nuestra vida como Santo Tomás, que si no veo, no creo. Pero bienaventurados, dice el Señor, los que no han visto y creyeron y van a creer. Bienaventurados aquellos. Esa gente verá otras cosas, tendrá otros resultados. Otra cosa que tenemos que tener clara es que cuando hablamos de la fe en la Biblia, también vamos a hablar del aspecto de las obras. Tiene que haber una manifestación de obras de aquellas cosas que yo creo. Y es bien interesante porque uno de los versos clásicos es el Romanos capítulo 3, el verso 27, el verso 28, donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y por supuesto Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces siempre vemos la combinación de que no son las obras que yo hago la que me debe dar la fe de mi salvación, pero mi fe tiene que ser demostrada ¿con qué? Con obras. ¿Cuál es el problema en esto? Es que la gente se razona a la salvación por lo que hacen. Y la salvación se recibe por fe. Pero es que yo no le hago mal a nadie. Es que yo me trato de portar bien. Eso no te hace salvo. Eso te hace un buen ser humano. Salvo te hace por fe. Y por supuesto, cuando tienes fe, eventualmente terminas comportándote bien, porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Pero no hay obra que tú hagas que te salve. Y todo aquel que concluye que es salvo por las obras que hace, está atado a la tradición, está atado a la ley, cuando la realidad es que nuestra vida tiene que sujetarse a nuestra fe que recibimos de parte del Señor. Y está el concepto que se llama la fe que asciende al intelecto. La fe que asciende al intelecto. Esto lo vamos a ver un poquito más profundo en un momento. Romanos capítulo 10, el verso 8 al verso 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te habla ahora de estos dos niveles que tú necesitas: el aspecto de la fe, el aspecto de la acción que transforma el corazón, que asciende tu vida, tu fe al corazón. Dicho eso, oiga bien, hay tres, aprovechando esta parte, hay tres ideas que los teólogos estudian a través de los diferentes estudios para hablar del proceso de la fe salvadora en el corazón de una persona en relación con la razón. Y vamos a usar unas palabras así en latín por un momento, porque son tres conceptos, me parece muy interesantes y tienen que ver con lo que te acabo de mostrar. Número uno, está lo que se llama el concepto de fiducia. Y ese concepto en particular, cuando lo vemos, quiere decir la obra de salvación del Espíritu Santo en tu vida. Cuando se utiliza ese concepto en particular, te está hablando de lo que ya te hemos dicho, que es la obra de salvación, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, comienza a obrar en ti. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero hay dos conceptos más que tienen que ver con la razón y con la apologética, porque para llegar ahí tiene que haber una conexión de dos cosas más. Está lo que se conoce como el concepto de notitía, y perdone mi latín así, ¿verdad? Pero este concepto es que es la fe, oiga bien, la fe que proviene de haber recibido una información. Las vamos a combinar todas en un momento. Y la próxima palabra o el próximo concepto es el concepto ascensus. El concepto ascensus, que es cuando, como te mostré ya en Romanos, la fe ha subido al intelecto. Ahora, preste atención. Notitía quiere decir información que damos, fe que está en un contexto. Fe que está en un contexto. Así que yo te doy información y basado en esa información se comienza a crear un grado de fe. De ahí la fe asciende al intelecto, asciende al corazón de una persona, pero en realidad tenemos que saber que no fue la información que yo te di lo que hizo que eso ascendiera al corazón meramente, sino que la salvación es producto de la obra del Espíritu Santo en tu vida y se requiere de una relación con Dios. Son conceptos profundos para los pocos minutos que tengo, por eso lo explico de esta manera. Una vez más, fiducia es la obra del Espíritu Santo en tu vida, solo Él lo produce. Las otras dos son producto de la exposición de la palabra, de exponerte a la palabra, de exponerte a todo lo que es el Evangelio. Y de repente eso comienza a ascender al corazón y tu vida comienza a cambiar. Pero la obra final de la salvación, la inicial y la final, no es producto de la información que te di o que recibiste, sino de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Si yo te pregunto en el día de hoy, y me gusta el ejemplo que usa R.C. Sproul, un gran teólogo que ya falleció, imagínate que yo te pregunte, ¿sabes que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos? Ok, usemos el de hoy. ¿Sabes que el presidente Biden es el presidente de los Estados Unidos actualmente? O si te pregunto, ¿sabes que Pedro Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico? ¿Cuál tiene que ser tu contestación? ¿Cuál tiene que ser tu contestación? Tiene que ser sí. No puede ser otra. Tiene que ser sí. Tú no puedes negarlo, tienes que aceptarlo. Es sí. Ahora, el sí que tú me des, por ejemplo, si hablamos de hoy nuestro gobernador Pedro Pierluisi, o Biden, el presidente de los Estados Unidos, o Bukele, cualquiera, si tú me contestas sí a esa persona, ¿quiere decir que tú confías en esa persona? ¿Quiere decir que te agrada a esa persona? Una afirmación positiva a esa pregunta demuestra en ti una confianza en esa persona. ¿Sí o no? No. Yo no puedo tomar el sí al conocimiento como una afirmación
de que tú confías en esa persona, que crees en esa persona. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuánta gente allá afuera tú le preguntas si creen en Cristo. ¿Qué te van a decir que qué? Que sí. ¿Tú crees que Cristo vino? Sí. ¿Tú crees que Él vivió? Sí. Ok, so what? El hecho de que tú creas que Él vivió, de que Él vino, de que Él murió, ¿qué cambia eso? Absolutamente nada. Ahora pongamos que yo comience a darte evidencia. Que yo comience a darte evidencia y que tú comiences a aumentar tu fe y comienza a ascender tu fe al intelecto. Ahí es donde hay muchos que dicen, ah, él fue un gran maestro, ah, él fue un gran rabino, ah, él fue un gran profeta, ah, él fue, si alguien que hizo el bien. Volvemos a lo mismo, so what? Lo dejaste en un nivel donde simplemente no tienes una relación. Por lo tanto, no puedes reclamar ni la salvación ni la justificación de tu vida por la mera afirmación del conocimiento que tienes de Él. Y ahí es donde mucha gente falla en el tiempo que nosotros vivimos. Y nosotros mismos a veces los creyentes nos dejamos llevar porque aquel dice que conoce a Jesús o que cree en Jesús. Ayúdame por favor. Y decimos, ah, esta persona es buena. Y fíjate que él cree en Jesús. Fíjate, lo reconoce como maestro, lo reconoce como profeta. Perfecto. Pero es la misma persona que puede conocer a Pedro Pierluisi como gobernador y no estar de acuerdo con él. O puede ser la persona que reconoce a Biden como presidente de los Estados Unidos y no estar de acuerdo con él. So what? ¿Qué significa que conoces de él? ¿Qué significa que conoces? Que tienes conocimiento. Has sido informado. Has sido informado y tienes información, pero no has llegado al nivel de la salvación. Y la pregunta, ¿por qué es que mucha gente no llega al nivel de la salvación en ese sentido? Entendiendo, hermano, oiga bien, que una vez más, el inicio de la salvación y el final es la obra del Espíritu Santo.